rosa, somos lindas mariposas. Somos lirios, somos rosas, somos lindas mariposas. Me da vergüenza. Un país que ha hecho del servicio público la fuente de su lucro personal, a base de concederse sobresueldos con el dinero de todos los españoles, o con el de las empresas a las que han hecho favores allí donde gobiernan. Me da vergüenza. Un país donde tantos jueces y fiscales se ponen en marcha, no para administrar justicia, sino para evitar que su peso caiga sobre los verdaderos delincuentes, los banqueros, dirigentes políticos u otros magistrados que entre ellos se protegen abiertamente. Me da vergüenza. Un país donde los partidos mayoritarios se ponen de acuerdo para tapar a quienes han robado y destruido el patrimonio de millones de españoles. Da vergüenza que impidan que se investigue lo que ha pasado, y que no haya banqueros juzgados y en la cárcel por las estafas que han orquestado en los últimos años, con las que han ganado miles de millones de euros. Da vergüenza un país donde los partidos mayoritarios engañan sistemáticamente a sus votantes cuando llegan al gobierno, olvidándose de sus programas electorales, sin que les pase nada. Vergonzoso es un país gobernado por mentirosos y traidores, que cambian la constitución sin consultar al pueblo al que llaman soberano. Vergonzoso es un país donde hay cientos de diputados que aceptan y votan cualquier cosa que les digan sus jefes de filas, que guardan silencio y su culo pegado al sillón, sin rechistar, sea cual sea la decisión que les impongan. Debería dar vergüenza un país donde los partidos políticos han pedido a los bancos créditos millonarios que no devuelven, haciendo que los paguen todos los españoles. Un país donde la mayoría de los periodistas calla, para obedecer a sus amos. Da vergüenza, un país, en donde las más altas instituciones o tribunales del Estado, que se supone que deberían ser neutrales y controlar a los demás poderes, tomen sus decisiones, en función de los intereses de quienes les han nombrado. Vergonzoso es ver un tribunal constitucional, donde el voto de sus magistrados se sabe de antemano, porque votan las sentencias por encargo. Debería dar vergüenza. Un país que solo sabe recurrir a mentiras, y que se difunden gracias al poder mediático de los grupos financieros, para justificar los recortes en las pensiones, la educación o la sanidad pública. Un país donde la mayoría de sus intelectuales se acobardan, acomodan y se achantan, da vergüenza. Igual que da vergüenza un país donde la afiliación a los sindicatos sea tan baja, haciendo que estos tengan que luchar muy solos. Pero da vergüenza también que tantas veces sucumban a intereses corporativos, y de ser esclavos de la financiación que reciben, o incapaces de combatir a sus dirigentes corruptos. Es vergonzoso un país donde la mayoría de la gente solo ve su patria en la camiseta de una selección de fútbol, y que solo la ve en peligro cuando pierde un partido, y no cuando atacan su democracia o los derechos sociales de sus ciudadanos. Siento vergüenza de vivir en un país donde un hombre que lleva toda su vida adquiriendo experiencia se vea obligado a mendigar trabajos para sacar su familia adelante. Vergüenza de vivir en un país donde el gobierno, en la peor crisis que se conoce, se dedique a subir los impuestos a los trabajadores. Y más vergüenza debería de dar un país que no solo no se rebela contra los que están provocando esta situación, sino que lo siguen votando. Es una vergüenza, un país donde no se valora la preparación de nuestros jóvenes, donde das una patada a una piedra, y aparece alguien que cobra del Estado. Y es una vergüenza ver a nuestros políticos sin soluciones, y buscando solo sus propios intereses. Esta España, donde más de la mitad de los españoles deben pensar que el sol gira alrededor de la Tierra, y a mí me da vergüenza. Sin más pero también sin menos. Adiós. Dame una hostia, dame